la Biblia describe la naturaleza de Dios. Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. O sea, Ruach. Dios es Ruach o Neuma. Entonces nosotros decimos, bueno, Dios es no lo podemos palpar, es espíritu. No es un espíritu, siempre debemos ver que los sentidos de las palabras tienen. Cuando decimos que Dios es un espíritu, estamos equivocados. Pero cuando decimos Dios es, su naturaleza es espiritual. Nosotros tenemos espíritu y aquí hay la cantidad de personas, espíritu. Por eso la Biblia no usa argumentos para demostrar la existencia de Dios. La Escritura asume la existencia de Dios, las declara. Porque una cosa es argumentar, mire que, ¿sabe por qué existe Dios? Allá está la nube, allá está esto, que el cielo, los elementos, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento. No, la Biblia no se coloca a argumentar. La Biblia declara. Si usted mira a Génesis, va a encontrar que no comienza a hablar sino en el principio creó Dios los cielos y la tierra, así básicamente. No trata de convencer, no, que Él hizo el cielo así porque esto, no, Él dice, lo hizo. Por eso el texto sagrado, las escrituras asumen en todas partes que Dios es un ser que sabe, siente y actúa. En otras palabras, tenemos que hablar también de los atributos de Dios. ¿Por qué es necesario hablar siempre de quién es Dios? Hablar de toda esa terminología bíblica que habla del Hijo, habla del Padre, habla del Espíritu Santo, habla de todas esas cosas que tienen que ver con Dios. Habla del Padre, habla de su deidad. Cuando hablamos del Espíritu eterno de Dios, ¿a qué nos referimos? ¿Qué queremos decir? ¿O qué quiere decir las Escrituras? Queremos decir que es Dios mismo, que Él es el Padre. Dios es el Padre, es una frase perfectamente aceptable y bíblica, que podemos usar libremente, sin ningún complejo y sin ninguna situación que tenga que ver con pluralidad de dioses. Podemos usar la palabra Dios, el Padre. Tito 1:4, a ver los hermanos de la Biblia, Tito 1:4, encontramos expresiones como esta, que es importante que la vayamos tratando para que usted no tenga ningún problema. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dios Padre, pero
no encontramos el término Dios Hijo. Si vamos en el orden, tendríamos que decir Dios Padre, Dios Hijo. Pero la Biblia no dice Dios Hijo, sino el Hijo de Dios. Estaremos desglosando más adelante por qué cuando se refiere a Dios Padre y no Dios Hijo, sino el Hijo de Dios, que es una terminología bíblica. ¿Por qué Dios el Hijo no es un término correcto? Porque Hijo de Dios se refiere a la humanidad de Jesucristo. Cuando en la Biblia encontramos la expresión Hijo de Dios, se refiere a la humanidad de Jesucristo. Y cuando hablamos Dios Padre, hablamos de la deidad o la divinidad de Jesucristo. La Biblia define al Hijo de Dios como el niño nacido de María. No como Espíritu eterno de Dios. Lucas 1:35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Noten las expresiones, hermanos, hermanas que evangeliza, hermanos que te tienes que confrontar con muchas preguntas acerca de este tema. Vamos a mirar, a conjugar los tiempos: pasado, presente y futuro en toda conversación. El pasado fue, el presente es y el futuro será. Significa que el santo ser que nacerá todavía no había nacido. Será, todavía no es. Será llamado Hijo de Dios. Y antes de María, ¿estaría ese hijo nacido? Claro, porque un hijo nos es dado. Un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Está hablando entonces Isaías de un futuro, que un día se nos daría un hijo, que un día, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Futuro. Cuando era profecía, hablaron que un día nacería un hijo y su nombre sería Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Príncipe, Padre Eterno, Príncipe de Paz. A ese es un hijo en potencia, o sea, un hijo en profecía. Y por eso se habla del hijo en el sentido de preexistencia. Es que preexistía en el proyecto de Dios, que Dios tendría un hijo, y aquello que está en la mente de Dios se le llama preexistente, sin haber existido allá, sino que nacería. Y eso sucedió hace 2000 años, donde una virgen llamada María concibió del Espíritu Santo un ser en su vientre que se llamaría
Hijo de Dios. También se llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. También se le llamaría Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Entonces quiere decir que el término hijo no se refiere a un hijo eterno, sino a un hijo nacido. Los eruditos trinitarios han insertado el concepto de Dios el Hijo, donde nunca jamás, aunque es redundante, nunca jamás, el que es eterno ha nacido. Lo que nace no es eterno, y lo que se crea tampoco es eterno. Entonces, ¿cómo vamos a decir que es eterno, el Hijo eterno? No tiene cabida en la teología ni en la cristología bíblica seria, con una exégesis responsable, con su etimología de las palabras, de la filología, todo lo que termina en gía, jamás admite incoherencia en los términos. Hoy tenemos un hijo. A ver, los que tienen un hijo. Porque el Hijo de Dios ha venido ¿para qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Tenemos vida eterna por el Hijo. Ahora, ¿por qué tenemos vida eterna por el Hijo? Porque para eso vino el Hijo de Dios, para dar su vida en rescate por todos. El Hijo de Dios fue lo que nació de María. El Hijo de Dios fue el que amamantó a María. María es la madre de Jesús, el Hijo de Dios. María no es la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Porque quien hizo a María es Dios. Y dijo María: mi alma se goza en mi Dios, mi Salvador. En Dios, mi Salvador. Quiere decir que cuando María vino, ya existía Dios. ¿Cómo va a ser la madre? María no parió a Dios. María parió al Hijo de Dios. ¿Sí se da cuenta? Si ella, que la palabra parió del Antiguo Testamento, vamos a decir Dios, María dio a luz, pero la versión normal es parió. Si María es la madre de Dios, María es más grande que Dios. Y jamás Primera Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue, díganlo ustedes en coro, manifestado en carne. Hasta ahí. ¿Quién se manifestó en carne? ¿Cómo se manifestó en carne? Lo que dice Mateo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es ahí donde Dios. Entonces vamos a hablar más adelante de lo que es el verbo, la palabra. Primera de Juan, miremos a ver qué dice Primera de Juan capítulo 1. Lo que era desde el principio,
No, primera de Juan, perdón. Primera de Juan, dije. Ese es San. No, ese es. Déjenme. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos con nuestros ojos. ¿Quién está hablando ahí? Los discípulos. O sea, Juan está hablando que estaban viendo a Jesucristo, porque vivieron con Él y anduvieron y lo vieron. Lo que han visto nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, sigue diciendo. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos que la vida eterna, la cual estaba en el Padre, y se nos manifestó. Siga. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora San Juan capítulo 1. San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Siga. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Siga. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bueno, siga, para poder llegar al otro texto se dice esto. Siga. Siga. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Oiga, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Siga. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Hagamos una pausa. Está hablando del verbo. El verbo en su traducción es palabra. Por eso algunas versiones dicen: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. Lo que ustedes están oyendo de mí es palabra. La palabra, ¿con quién está en este momento? Esa palabra que estoy hablando, ¿con quién está? Conmigo. Mi palabra sale de mí. Yo soy mi palabra. Mi palabra soy yo. Esa palabra estaba con Dios. O sea, Dios habla, Dios expresa. Dice que por el aliento de su boca, por su palabra, fueron creadas los cielos y la tierra. O sea, Dios dijo y las cosas existieron. Dios habló y se creó el sol, la luna, las estrellas. Todo salió de su boca, de su palabra. Siendo que va a ser que todo sale de su palabra, ahora con Jesucristo no es que Él dijo, sea Jesucristo. No, el sentido de esa palabra expresada por Dios no es la expresada cuando creó al hombre, cuando creó las estrellas. No, la expresión clara de que Jesucristo es que la palabra no sale para crearse Jesucristo, sino que la palabra se hace carne. La palabra se reviste de carne, como si en el cielo no hay carne, no hay sangre, porque dice la Biblia
la carne, la sangre y la carne no heredarán el reino de los cielos. No, no. La carne, hablando del humano, Dios se hace carne, pero no una carne sin forma, no una carne, porque hablar de una carne, podemos hablar carne de los peces, carne de no, no es una carne, es una personalidad, es un ser en tiempo y espacio, un ser que se limita, un ser que cuando esa palabra se encarna en el vientre de una mujer llamada María, entra de una forma milagrosa en el proceso humano, fecundarse, crear los 9 meses, donde el feto, donde María tiene todo lo que tiene una mujer, como la hermana, mira la hermana, ¿verdad? Ahí tiene una criatura, ahí va creciendo, todos los días siente su pataleadita, todos los días siente en el corazoncito, a veces se estira, le duele. Bueno, Jesús se sometió como ser humano a todo ese proceso. Pero llegó el día en que le va a llegar también a la hermana en que sintió unos dolores, los dolores de parto. Y ella dijo, ya va a nacer el niño. Salieron corriendo a buscar un lugar, pero no encontraron un lugar adecuado. Y le tocó llegar a donde... a unas piezas, a unos recintos que se le llamaba pesebrera, donde los animales en invierno se le daba pasto. Ahí en ese lugar, en una habitacioncita muy humilde, para cumplir una profecía bíblica, nace alguien que no es igual que todos los seres humanos, pero que es un ser humano. Gloria al Señor. Alguien que hace que algunos más se muevan. Al mirar la profecía hay una estrella en los cielos, donde los sabios, mirando los augurios del cielo, y donde hay una profecía que la estrella de Belén, la estrella resplandecería para señalar que nacería el que reinaría Israel, el rey. Y salen dirigiéndose a donde salía esa estrella. Y los 3 sabios del oriente, pero que le pusieron nombre mago. La Biblia no dice 3 magos, son sabios, gentes que entendían matemáticas astronómicas, y salieron a ver qué había pasado. Ha nacido al que es de la eternidad. Amén, gloria al Señor. Y se preparan para llevar oro, incienso, mirra. Para ellos significaba un rey, alguien que era superior a muchos. Y salieron para llevar los presentes. Y cuando llegaron y encontraron al niño acostado en el pesebre o en los brazos de su madre María, se arrodillaron y se postraron y entregaron al presente. Los cielos aquella noche se abrieron, hubo trompetas en los cielos, cánticos, coros celestiales, aleluya. Los ángeles vieron esa alegría en los cielos, aleluya. Venimos a darle noticias buenas, que os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aleluya. No era cualquiera, pero era un humano, un ser humano que necesitaba protección, que necesitaba amamantarlo, cuidarlo. Un ser humano como todos los seres humanos, sometido al alimento, sometido al respirar el aire, sometido a la protección de una madre. Cuando Herodes se enteró de que había llegado su rival, el que reinaría, procuró matarlo. Y el Señor se le aparece a través de un ángel a María, a José.
Le dije, sal con el niño porque lo van a matar. Si se queda ahí, lo matan. Quiere decir que Jesús era factible a que lo mataran como ser humano. Había que huir y salió huyendo para Egipto para cuidarlo, para cumplir una profecía. A mi hijo llamé desde Egipto. Amén, gloria al Señor. Y allá el niño, cuando ya tenía cierta edad, regresó. Y ahí encontramos la vida de Jesús, que no es mucho largo la infancia de Jesús, pero ahí creció entre sus hermanos, entre varios de sus hermanos, porque María, no vaya a rasgar su vestido, señora o señor católico, pero María tuvo más hijos con José. Jesús tuvo sus hermanos. La Biblia declara, no está aquí con nosotros sus hermanos, su madre y sus hermanas. ¿De dónde sabe él todas estas cosas? No se crió en el barrio, no lo vimos que su papá es un carpintero. Ahora y que es hijo de Dios, ahora y que es Dios. No, señor, está loco. Por eso no lo aceptaban. Pero María no dejó de ser santa porque tuvo más hijos. Porque el concepto errado de que una persona que tiene sexo es pecadora o es pecador, solo se le ocurre a una mente diferente cuando Dios dice que Dios estableció el matrimonio y mandó a Adán y Eva en inocencia que tuvieran hijos, se procrearan. Ahora María pecó porque tuvo relaciones sexuales con José. No, señor, no, señor. Así como usted no está pecando, hermana, usted es una mujer santa, tiene relaciones con su esposo. Usted, la Biblia dice, honroso es en todo el lecho, y si mancilla a los fornicarios y a los adúlteros juzgará a Dios. Las relaciones sexuales las creó Dios y las estableció Dios, el Dios santo, el Dios supremamente santo. Nos mandó a multiplicarnos y creó la maravilla del sexo, lo creó Dios. Pero el hombre ha pervertido el sexo, lo ha corrompido. Al nombre del Señor. Para saber que un humano tiene una familia, tiene una mamá, un papá y unos hermanos. Esa es la familia completa. Mamá, papá, hermanos. Pero la familia distorsionado es papá, papá, mamá, mamá. ¿Cómo es eso? Papá y mamá. La familia perfecta, creada por Dios. Claro, papá, papá, no hay hijo. Mamá, mamá, menos. Hijo hay papá, mamá, hijos. Eso es lo perfecto. Pero el diablo vino a matar, a robar y a destruir y dañar las cosas. Entonces encontramos aquí un hombre nacido de mujer y nacido bajo ley. Se sometió a la ley de Herodes. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nunca desconoció la ley humana y nunca desconoció la ley divina. Se sometió a la ley de Dios, cumplió los ritos de la ley, hizo todo lo que era de ley porque era un hombre bajo la ley. Era un ser humano. Jesucristo fue un ser humano sometido a todas las leyes humanas, leyes sociales, leyes espirituales. Porque para ser nuestro Redentor y Salvador tenía que participar de lo mismo que nosotros. Pero Él no participó del pecado, Él fue impecable, eso sí, pero participó de carne, participó de sangre, participó de angustias, participó de todo lo que el hombre participa, y participó y gustó de la muerte para poder ser nuestro Redentor, nuestro hermano mayor, aquel que representaría a la raza humana. Por eso era necesario que hubiese un hijo, porque sin hijo no había redención, porque Dios no estaba rescatando espíritu, estaba rescatando a seres humanos, y los únicos que podían ser mediadores entre Dios y los hombres era un humano, y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre.
Mire que Jesús se angustió. Ustedes sí saben eso porque lo han leído, que Jesús el día de su muerte, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Cuánto desearía yo rehuir de esta copa, o sea, de este sufrimiento? Pero no se haga como yo, sino como tú. Porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Y cuando hablamos de enviar, estaremos hablando en otra oportunidad en qué término es la palabra enviar. Dios no tuvo un hijo allá en el cielo con ninguna mujer, porque algunos piensan que Jesús estaba como un ser al lado de Dios, que se llamó el Hijo de Dios. Pero ¿cómo se va a llamar hijo si no ha sido engendrado? En el cielo no existe el engendro. Entonces, ¿con quién se engendró Dios ese hijo en el cielo? ¿O acaso allá había otra María? Y si Dios tiene un hijo y lo engendró allá, entonces no puede ser eterno, porque lo que es engendrado no es eterno. Cójamela por ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Son terminologías que hay que entenderlas, hay que saberlas, explicar, y no fabricar 3 dioses ni 2 dioses. El dualismo, el trinitarismo, el triteísmo, el politeísmo se debe a mentes atrofiadas por el paganismo de tener dioses, porque no se pueden imaginar que un solo Dios sostenga este universo, que Dios sea el todos y en todos y por todo, que Él sea la cabeza de todo principado y autoridad. No se lo pueden imaginar, porque cuando nos enfrentamos quién es Jesucristo, nos encontramos que Él es el creador. No hay 2 creadores. Jesucristo creó todas las cosas por Él y para Él. Entonces, ahí donde está el misterio de la piedad. Se me acabó el tiempo. Espero que en el próximo domingo pueda decirle algo más al respecto. Pero es necesario ir afirmando esto, porque algunos cuando se encuentran con la expresión Hijo de Dios, se siente que son trinitarios. No, señor. Usted cuando hable del Hijo de Dios, háblelo claramente y específicamente y bíblicamente. Pero la mente suya no está enfocada en 3, sino en un Dios que se manifiesta como Hijo, como Espíritu Santo, como el Padre. Porque nosotros no tenemos sino un solo Dios y un solo mediador. No existe más. Dios es uno y uno su nombre. No se lo olvide jamás, Iglesia de Cristo. Puestos en pie. Que a veces no lo podamos explicar es otra cosa, que no encontremos las palabras exactas para decirlas, pero ahí las aprendemos, porque Dios nos las enseña, porque Dios está aquí para enseñarnos. ¿Hay alguno en esta mañana que se quiera entregar a Jesucristo? ¿Hay alguno que quiera recibir a Jesús como el único y suficiente Salvador? Hágalo en esta mañana. Aleluya. Él perdona todos tus pecados y te limpia de todas tus maldades. Te libera de la esclavitud. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y Él vino a rescatar lo que se había perdido. Estábamos perdidos en la droga, en el vicio, en el alcohol, en las situaciones sexuales de toda clase. Pero Él vino para liberarnos. Él vino para hacernos nuevas criaturas. Él vino para salvarnos de nuestros pecados.